Miquel Ventura és llicenciat en Biologia i té el postgraus en Gestió de Fundacions i de Gestió de l'Aigua. La seva activitat professional s'ha centrat en la docència i en l'àmbit de la gestió i conservació de la biodiversitat marina i litoral del Mediterrani, publicant 6 llibres sobre aquesta temàtica i ha rebut en 2 ocasions el Premi Fundació BBVA pel projecte Mar d'Esperanza. Actualment és el director de projectes en la Fundació ProReal Acadèmia Europea de Doctores, impulsant, entre d'altres, el projecte Retos Vitales per a una Nueva Era. Avui el Miquel ens parlarà sobre els inicis del canvi climàtic i el seu efecte sobre el medi aquàtic i la seva biodiversitat, per tal de donar-nos les claus de com podem actuar i les accions que ens portaran al procés de canvi. La seva ponència es titula Canvi climàtic, efectes sobre la biodiversitat marina i valor capital natural. Endavant, Miquel. No sé si sabeu la ponència, com sempre. Ja hem estat provant els últims dies. Bueno, primer de tot, muchas gracias por la vuestra invitación. Hablaré en castellano porque me han dicho que hay gente que habla en castellano. Primero, felicitaros también por este 30 aniversario del curso científico y agradecido porque me hayáis invitado. Quería saber si técnicamente podéis ver la ponencia. Ahora mismo no, Miquel. Bueno, hemos intentado con Judith reiteradas veces intentar que se vea, pero no sé qué pasa que no la puedo compartir. Un momento, no sé. Miquel, probaremos hacerte coanfitrión. La tenéis, ¿no? No tenéis la última versión, pero... Sí. A ver, Miquel. Es que no me sale el icono de vale, compartir. Ara, Miquel, prova ara, sisplau. Vale, un moment, Un moment. No puc. Vale. I ara? No. Tampoc? Dios. Tu la tens, no? La tens Sí, ara la Pati l'està descarregant. No vale. Sí, un moment. Discords en directe, això rai. Sí, jo vaig... Les tecnologies sempre... Em sentiu i em veieu? Sí, et veiem i et sentim bé, això no pateixis. Perfectament. Vale, pues yo la tengo aquí abierta. Ah, molt bé, home. ¿La veis o no? Ara Pati està compartint. Vale. Bueno, yo soy uno de los beneficiarios del premio Ondas Mediterránea que en su día Ángel Juárez nos otorgó a la organización que yo en ese momento dirigía, precisamente por la creación de una reserva marina en la Costa Brava, una iniciativa privada, creo que fue la primera en el Mediterráneo, que intentaba pues, poner en valor el capital natural, esa biodiversidad de la cual dependemos y que realmente pues, está en regresión prácticamente en todo el planeta. Yo tenía una visión, tengo una visión realmente muy real de lo que está pasando en el Mediterráneo, porque de hecho es el espacio donde yo siempre he trabajado. Pero recientemente he estado en Galápagos, he hecho una expedición científica con los miembros de la Real Academia Europea de Doctores, con 5 premios Nobel, y se ha hecho un manifiesto en el cual de alguna manera se pone en evidencia la situación del mundo desde un lugar realmente excepcional, que es Galápagos. Es un lugar de la Tierra que tiene una biodiversidad excelente, marina, terrestre, y que evidentemente está sufriendo todos los efectos de antropogénicos, desde cambio climático, temas de contaminación por microplásticos, sobrepesca, etcétera, etcétera. Eso me lleva también a plantear esta ponencia, que es que de alguna manera lo que está pasando en el Mediterráneo es fruto de todo de factores que evidentemente tienen una escala planetaria, ¿no? Aquí en la presentación, que luego os mandaremos, os pongo el link del manifiesto por si lo queréis firmar. Vamos a intentar que este manifiesto llegue a Naciones Unidas en los próximos 2 años. En esta diapositiva, cualquier persona que se dedica a la oceanografía o que se dedica a la conservación, al medio ambiente y sobre todo a la oceanografía, en este caso, y a la biología marina, tenemos esta imagen, ¿no? Esas cintas sobre lo que sean las corrientes termalinas
que de alguna manera, debido al cambio climático, están modificando los parámetros a nivel planetario, a nivel oceanográfico, de todos los océanos del mundo y también en el Mediterráneo. Aunque aquí se ve muy pequeño, el Mediterráneo es interesante, como decía el doctor Ramón Margalef, pues que es un océano a escala humana y todas estas corrientes que vemos en el planeta conectando a todo el globo, pues pasa algo parecido en el Mediterráneo. Aquí tengamos en cuenta que, como he dicho antes, los que nos dedicamos a la conservación, el cambio de cualquiera de una de estas corrientes termalinas debido al cambio climático, debido al aumento de la temperatura de la atmósfera o bien de la temperatura del agua, puede modificar totalmente o de una forma bastante radical el clima que tenemos en nuestras zonas, ¿no? Un ejemplo muy claro, esta corriente que va del Golfo, de la zona del Caribe hacia el norte, hacia el polo norte, que es utilizado por muchísimas especies marinas, por mucha biodiversidad, para migrar, para moverse. Si esta corriente se frena o se modifica, pues puede generar un cambio realmente importante en la zona europea, reduciendo la temperatura de una forma brusca hasta 5 grados. En este caso, esto no lo estamos experimentando. El cambio climático tiene esos gaps de información, esos vacíos, pero teóricamente los modelos dicen que si estas corrientes se modifican, realmente puede haber cambios mucho más significativos de los que estamos viendo en estos momentos. Aquí en esta segunda diapositiva lo que he hecho es un poco una relación de todo lo que ha sucedido con el cambio climático. Estamos hablando que la huella humana no tiene más de 200 años aproximadamente. Sobre todo empieza cuando la revolución industrial y cuando empezamos a utilizar el petróleo hace aproximadamente 100 años, más o menos. Es interesante tener en cuenta que los estudios sobre los efectos del CO2 en la atmósfera ya se estudiaban en el año 1896 y que Arrhenius, que fue uno de los premios Nobel, ya empezó a publicar datos sobre ese efecto en la atmósfera y en el océano. No quiero entrar en detalles porque Fernando Valladares ya ha dado bastante información y en la presentación. Lo que sí me gustaría es poner en valor el trabajo de Charles David Keeling, que es un científico americano que en el observatorio de Mauna Loa, que está en Hawái, empezó a detectar ese aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera ya en los años 60. Bueno, aquí hay toda una relación cronológica de todos esos momentos históricos que creo que son importantes tener en cuenta. Fijémonos un poco en la gráfica que en la era anterior a lo que sería la presencia del hombre de una forma patente en todo el planeta, pues la concentración de CO2 era por debajo de los 300 partes por millón y cuando empieza la industrial empieza a crecer hasta los actuales, superar los 400 partes por millón. Bueno, es interesante ir viendo cómo esa curva de Keeling va aumentando, ¿vale? Y, bueno, toda una serie de fenómenos que han ocurrido, la firma del protocolo de Kioto, que luego se modificó con el Acuerdo de París, que estamos intentando cumplir, ¿vale? Esto es interesante. También los informes del panel de cambio climático, que hay más de 2.000 científicos que Naciones Unidas pone de alguna manera en contacto para que emitan sus informes. El último, el sexto informe, que de alguna manera nos está diciendo que el calentamiento global se está acelerando y que prácticamente la reducción de emisiones prácticamente es imposible de alcanzar. Otro fenómeno importante que es la guerra de Ucrania. Esto de alguna manera nos está condicionando muchísimo a que esos objetivos del Acuerdo de París no se cumplan. En estos momentos, en Sharm el-Sheikh se está celebrando la COP27 y de alguna manera yo entiendo que la estrategia geopolítica mundial y la crisis energética va a determinar las conclusiones y los resultados de esa COP27. Una imagen interesante, esas reuniones sirven para que países tan diferentes como Francia o Venezuela de alguna manera se inviten a colaborar para que ese cambio climático y esos efectos pues sean de alguna manera pues se puedan combatir de una forma conjunta.
¿La realidad cuál es? La realidad es que, bueno, pues como hemos comentado, o como se ha comentado al principio, ¿no? Ese cambio climático hasta la fecha lo teníamos como un poco lejos, ¿no? Veíamos pues el deshielo de los polos, la rotura de grandes icebergs en la Antártida, incendios en Australia, incendios en California, pero este año lo hemos vivido directamente. Yo, que me dedico sobre todo a la biología marina, pues yo nunca había experimentado de una forma tan patente el incremento de temperatura del agua del mar. Normalmente bajábamos a 14, 15 metros y ahí empezaba la termoclina, pasábamos de 19, 20, 21 grados a 16, 15, 14 grados a una profundidad de 15 metros. Este año precisamente, este año, esa termoclina estaba en los 27, 30 metros de profundidad. Hasta esa profundidad la temperatura era superior a los 24 grados. Esto realmente es una cantidad de calor importante que tarde o temprano va a liberarse en forma de lluvia, de temporales, etc. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Hay tímidos avances tanto legislativos como a nivel global sobre el cambio climático. Las acciones que se están llevando a cabo no están a la altura de la magnitud real del problema. La adaptación y la mitigación prácticamente es nula. Siempre estamos hablando de lo que hacemos en los países desarrollados, ese 20% del planeta, pero el resto del planeta está en una situación realmente gravísima. En el COP27 hay una organización que representa a los países, a los pequeños países insulares, que prácticamente no tienen ninguna culpa del aumento de CO2 atmosférico y otros gases de efecto invernadero. Pues ellos son los que están, de alguna manera, sufriendo lo que otros países han generado, como Estados Unidos, China, que están generando mucho CO2 y mucho cambio en el entorno, ¿no? O sea que el 80% de la población mundial sufrirá porque son más pobres o tienen falta de recursos, pues esos impactos del cambio climático. Nosotros nos podremos más o menos adaptar, podemos mitigar porque tenemos ciertamente recursos, pero en general eso es así, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? El cambio climático está generando problemas que no estamos detectando de una forma directa, como decía antes, con el efecto directo del cambio climático. Por ejemplo, toda la zona de la tundra, toda la zona de la taiga, que el suelo es el permafrost, en estos momentos, datos muy recientes de verano decían que en Siberia y en el norte del Canadá habían tenido temperaturas en verano de 38 grados. Eso es realmente espectacular. El permafrost se deshiela y esas grandes cantidades de metano que están acumulados en el hielo se emiten a la atmósfera. Sabéis que el metano tiene un efecto invernadero superior al CO2, 34 veces superior. Aunque es mucho menos resiliente en la atmósfera, tiene esa capacidad de generar esa retroalimentación del cambio climático que, unido al aumento de temperatura del agua marina, que unido a la reducción del albedo en las zonas polares, pues eso acelera el proceso. Podemos hablar mucho rato sobre este tema. Yo me quiero centrar más en el tema de la biodiversidad y del capital natural, pero lo que está claro es que el tren de la mitigación lo hemos perdido ya hace aproximadamente unos 30 años. Interesante, bueno, por ejemplo, tengo una experiencia muy gráfica, ¿no? Tengo un amigo que viaja cada 2 años a Groenlandia. Y realmente él detecta cuando vuela por encima del hielo, ve grandes cantidades de agua dulce en forma líquida. Unos lagos espectacularmente grandes que luego vierten al océano. Eso sería realmente un efecto directo del cambio climático sobre un bioma concreto, pero más cercano tenemos, por ejemplo, el caso de la manga del Mar Menor, por un error que ha habido histórico de planificación, por un error que ha habido histórico de uso del suelo, de una explotación agraria mal planificada, pues ese ecosistema, ese hábitat, pues evidentemente ha aumentado la temperatura, ha aumentado el nivel de nutrientes en agua y prácticamente se ha transformado en una laguna pues prácticamente anóxica y con una biodiversidad muy baja, ¿vale? Sería un ejemplo de lo mal que hemos gestionado el territorio y de lo que estamos perdiendo a nivel de lo que sería externalidades positivas o beneficios, ¿no?, que nos aporta el medio ambiente.
En general, los biomas del planeta no hay ninguno que no tenga un impacto directo debido a los efectos del cambio climático y otros fenómenos. Y bueno, hay una cosa muy significativa, ¿no? Como he dicho antes, el aumento de las emisiones, de los gases de efecto invernadero, la reducción del oxígeno en la columna de agua del mar, esto es también muy, muy importante. La desaparición de especies clave que son muy, muy, muy básicas para mantener un hábitat o un ecosistema en funcionamiento, la desforestación, aunque sí que hay iniciativas de repoblación de bosques que es el mejor invento que existe, ¿no? Antes lo decía Fernando Valladares, el hecho de copiar o de establecer medidas correctoras o de procesos de mejora o de adaptación al cambio climático, copiando a la naturaleza. Pues el árbol en sí, igual que una fanerógama marina, es un invento excelente de la naturaleza para poder combatir ese cambio climático, ¿no? El hecho también de introducir especies invasoras. Luego podemos hablar un poco con los alumnos del Mediterráneo del efecto de lo que sería el transporte marítimo. En la presentación hemos tenido la intervención de un representante del puerto de Tarragona y realmente ese sector es un sector importante para el desarrollo y el progreso humano, pero realmente es un sector que también impacta mucho sobre lo que sería la conservación del medio marino. Al final estamos hablando de huella ecológica. La huella ecológica es lo que realmente nos está dando información de hasta qué punto estamos impactando sobre el planeta, sobre la naturaleza, sobre su biodiversidad. Otra reflexión interesante es ver que el momento en que estamos en estos momentos de la historia del planeta, ¿no? Han habido en los últimos 450 millones de años diferentes momentos donde la biodiversidad se ha reducido de una forma drástica y hay un parámetro muy interesante que relaciona esa desaparición con la concentración de gases de efecto invernadero. Si hablamos de las diferentes extinciones, por ejemplo, la que hubo al principio, hace 440 millones, la que hubo más tarde, geológicamente hablando, 250 millones de años después, o la última más importante, que fue la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, con respecto a la actual, realmente ha habido ese factor que es el aumento de temperatura del ambiente debido a la concentración de gases de efecto invernadero. Lo que quiero decir con esto es que durante esos millones de años han ido desapareciendo diferentes tipos de especies, la diversidad ha ido modificándose, se ha ido adaptando, pero es ahora, desde que el hombre empieza a desarrollar todo lo que sería la parte más, la tecnología, la era industrial, es cuando realmente se está perturbando la naturaleza, la biodiversidad, y estamos perdiendo esos beneficios, esos servicios ecosistémicos que nos permiten, de alguna manera, pues vivir tal como lo estamos haciendo ahora. Eso también genera un problema grave de futuro porque estamos hipotecando la calidad de vida de las futuras generaciones. Esta diapositiva es muy interesante. A mí me gusta mucho la trayectoria de David Attenborough, que es un conocidísimo divulgador de la ciencia. Este hombre nació en el año 26 y cuando tenía 10 años ya empezaba a observar la naturaleza. En una zona cercana a su casa había toda una serie de registros fósiles. Se daba cuenta de que había mucha biodiversidad de fósiles, de golpe y porrazo, pues eso desaparecía. Bueno, eso de alguna manera le indujo a observar, a conocer la naturaleza y a hacerse uno de los divulgadores más importantes de la historia reciente. Lo que es interesante de la vida de este hombre es que al final de la biografía he puesto un vídeo que habla de su vida y de los cambios que han habido en la historia del planeta, relacionando tres parámetros muy importantes. Primero, la población mundial. Segundo, la concentración de CO2 en la atmósfera. Y tercero, la superficie virgen del planeta. Ver claramente en esta hay una reducción importante de lo que sería la biodiversidad y hay un aumento importante de la concentración de CO2 y evidentemente hay un aumento importantísimo de la población mundial que sería el factor que nos va a determinar todo este proceso de cambio. Estamos en la era del antropoceno, no podemos obviarlo. El hombre
está prácticamente presente en todos los biomas del planeta y eso genera toda una serie de impactos que afectan directamente a la biodiversidad. La biodiversidad es propiamente dicho, es muy diversa y nosotros normalmente siempre damos valor a aquellas especies que podemos observar, que podemos ver, ¿no? En el caso del mar, pues las ballenas, los delfines, pero hay muchos organismos que existen, que son la gran mayoría, que forman esa biodiversidad, que son imprescindibles para que de alguna manera todo el sistema vivo, la biosfera, funcione y nos permita pues extraer sus recursos, desarrollarnos y vivir de una forma equilibrada. Eso ahora está roto y de alguna manera, pues bueno, eso es debido principalmente al modelo de desarrollo que tenemos y al impacto que generamos con nuestra huella ecológica. Ya desde el año 70 aproximadamente la biocapacidad del planeta quedó en negativo y vemos esta gráfica. Desde ese momento hasta la fecha realmente estamos viviendo de los créditos de los créditos que el planeta ha generado durante muchos millones de años. Estamos en lo que sería la era del descuento, ¿no? O sea, no somos sostenibles de ninguna manera. Aquí tenemos un mapa mundial, podemos ver algunos planetas, hay algunos países del planeta que tienen cierta biocapacidad para poder amortiguar sus impactos, pero la gran mayoría de los países del mundo están en negativo. En el caso de España, podríamos estar hablando de unas casi 4 hectáreas por persona y año que necesitaríamos para poder crear o generar los recursos, para poder fijar el CO2 que generamos, para poder generar oxígeno o para poder gestionar los residuos. Eso quiere decir que necesitaríamos al menos 3 Españas para poder para tener una compensación cero, ¿no? Entramos un poco en el ámbito que a mí me gusta más, ¿no? No sé si tenemos mucho tiempo. Quedan unos 10 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, el Mediterráneo para mí es un espacio genial, es un espacio ideal porque, como decía Margalef, es un océano a escala humana y de alguna vez es donde nos encontramos nosotros viviendo, ¿no? Es un espacio realmente interesantísimo porque, aparte de que se generaron las 3 religiones más importantes del mundo, de la historia, pues es un espacio muy interesante. Esta cuenca está formada por más de 21 países y tenemos una gran frontera cultural y eso también implica, bueno, entre el norte y el sur, evidentemente, y eso implica también pues una forma distinta de gestionar un entorno común. Esto nos genera pues toda una serie de problemas, ¿no? Desde que en el año 76 se creó el Convenio de Barcelona, y pues desde ese momento hasta ahora han pasado más de 50 años y realmente, como veremos a lo largo de la presentación, los cambios que han habido para proteger precisamente la biodiversidad han sido realmente muy pocos. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa del Mediterráneo donde podemos ver un entorno realmente muy humanizado, más de 600 millones de personas, con un volumen de turismo importantísimo que a mí me hace mucha gracia porque todos los gobiernos se ponen en valor el turismo y realmente es muy interesante, pero está un turismo muy mal planificado porque hablan de los beneficios que genera el turismo, los puestos de trabajo, pero no hablan de los impactos que genera ese turismo por persona, ¿no? O sea, de la huella ecológica que nos aporta un turista en cualquier zona del Mediterráneo. Toda esa utilización histórica del entorno nos está llevando a una pérdida de los ecosistemas de una forma flagrante. Más del 70% del perímetro mediterráneo está en regresión. Como decía antes, hay una contaminación importantísima por parte de las ciudades litorales, Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena, Marsella, Roma, etcétera, etcétera. Todas las grandes ciudades, todas las grandes urbes que se desarrollan no de una forma inteligente y sobre todo sin tener en cuenta lo que sería el territorio. Una ciudad sostenible, una ciudad inteligente no puede serlo si el territorio no es inteligente, no es sostenible. Eso sería una reflexión interesante. Al final nos damos cuenta que en un entorno humanizado, donde a más
tenemos el 24% del transporte marítimo internacional pasa por el estrecho de Suez y entra en el Mediterráneo o a través del estrecho de Gibraltar. Eso también genera unos impactos importantes por parte de la navegación, de lo que sería el transporte marítimo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un mapa sobre lo que sería la pesca, ¿no? En el Mediterráneo. Yo me acuerdo, hice un artículo en el año 2005 y hablaba sobre el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo y en ese momento era de 5 veces superior a lo que se podría mantener y en estos momentos sigue estando el índice incluso por encima, ¿no? De los 17 caladeros que tenemos en el Mediterráneo, prácticamente el 65% están en regresión, un 30% están colapsados. Realmente la situación es compleja, es muy compleja y lo podemos ver un poco en este mapa de impactos, con los diferentes colores, desde muy alto hasta abajo, prácticamente el Mediterráneo, que es un mar cerrado, que tiene, pues como he dicho antes, pues un impacto muy importante por parte de la población, pues genera, pues tiene esos problemas que realmente hay que gestionarlos de una forma conjunta. Esos 21 países tendrían que tener acuerdos, pero de hecho ya los tenemos, desde el año 76, tiene pactos, tiene convenios, directivas europeas que de alguna manera están funcionando, pero no son suficientes y llegamos un poco a este mapa de puntuación que se hizo en el año 2018 con la Fundación Abertis. Se hizo un estudio sobre el nivel de cumplimiento que tenían los diferentes estados del Mediterráneo en lo que serían acuerdos, convenios y todo lo que sería precisamente el Convenio de Barcelona y sus distintos protocolos. Toda la parte occidental y norte de Europa, del Mediterráneo, pues evidentemente son países con recursos y más o menos cumplen de una forma normal, quiere decir más bien poco, no proactiva, los acuerdos. El resto, toda la zona más oriental del Mediterráneo y norte de África, prácticamente el cumplimiento es nulo o prácticamente es de una forma muy pasiva. Un ejemplo claro para entender todo esto. En el año 2021, la Universidad de París, a través de un científico que tenéis aquí el correo electrónico, hizo un estudio sobre cuánta parte del Mediterráneo estaba legalmente protegida y eso salía un cálculo de unos 6% del Mediterráneo estaba legalmente protegido en forma de áreas marinas protegidas. Eso implica 1.064 áreas marinas protegidas. Después de un estudio de más de 2 años, determinó que el 95% de las áreas marinas protegidas prácticamente no estaban gestionadas y cualquier plan de usos que se hacía dentro o fuera no tenía ningún tipo de diferencia. Por lo tanto, el estudio determina que solo el 0,23% del Mediterráneo está realmente protegido. O sea que estamos en una situación realmente de desfalco, de regresión y de insuficiencia. Los científicos, nosotros, calculamos que como mínimo el 20% del litoral mediterráneo debería estar altamente protegido. Bueno, todo esto implica pues toda una serie de conclusiones. Yo creo que, como antes decía Valladares, y como creo que nosotros tenemos bastante claro como fundación y otras organizaciones, la sociedad civil tiene que actuar. Entonces, la protección de la biodiversidad es esencial para nuestro futuro. Esto no hay duda, no hay duda. También es importante tener en cuenta que no solo somos nosotros, el ser humano, que tiene que proteger la biodiversidad para su propio interés, sino que también para otros seres vivos que también forman parte de este planeta. Lo que está claro es que nuestro modelo de desarrollo es distópico, es un modelo que de alguna manera está totalmente... Es muy difícil de que haya un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y nuestro progreso, entre comillas, mal dicho progreso. Y yo creo que los gobiernos evidentemente tienen que implicarse con urgencia. Veremos lo que pasa en el COP27, pero está claro que la sociedad civil, las empresas, tienen que jugar un rol transformador impecable. Otra buena noticia es que tenemos las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Blue Capitals, que es lo que está intentando es poner en valor el capital natural, valor económico, el capital natural del litoral y eso que se integre en las empresas que realmente sacan beneficio del uso de ese entorno y no le devuelven prácticamente nada.
Aparte de esos proyectos que tenemos un proyecto muy interesante que se llama el SILMAR, que es una red de estaciones de control en el litoral de Cataluña, en Valencia, en Baleares. Y ese proyecto pues, es un proyecto muy interesante porque trabaja a nivel local. Te das cuenta de hasta qué punto los ayuntamientos tienen esas dificultades primero para entender que ese entorno, esa biodiversidad, tiene un valor ecológico importantísimo para mantener la calidad de vida, pero además tiene un valor económico fundamental. Entonces, lo que hacemos es interactuar con los ayuntamientos, generar convenios, integrar voluntarios, integrar empresas, intentamos acompañarlos en ese proceso de desarrollo sostenible y de uso sostenible de ese litoral. Y hacemos un control permanente a nivel científico de la calidad de ese entorno, damos indicadores y planteamos proyectos o acciones de conservación de una forma local, siempre pensando en una visión más regional, que es lo que realmente interesa. Bueno, aquí tenemos diferentes imágenes. Estamos intentando poner en valor principios activos que tienen algunos organismos. Aquí tenemos un nudibranquio que realmente en su parte externa tiene una serie de sustancias que son muy interesantes para aplicaciones farmacológicas. Eso tiene un valor incalculable para empresas australianas que nos vienen a buscar para que les demos esos organismos. Controlamos hábitats de interés prioritario, como por ejemplo las praderas de posición oceánica, que tienen más de 1000 especies vinculadas a ese hábitat y ecosistema y están en regresión en todo el Mediterráneo. Trabajamos en especies como por ejemplo la Cladocoraca espitosa, que es la madreporaria mediterránea, que también está blanqueándose por efectos del cambio climático, por especies invasoras. Calculamos, por ejemplo, aquí tenemos abajo donde pone 2020, 2021, todo el tema de la Oculera patagónica, que es una especie, parece ser mediterránea, pero que se ha vuelto oportunista y está invadiendo muchos ecosistemas litorales debido a la temperatura. También trabajamos en temas de microplásticos. Hemos trabajado en la Costa Brava, en la zona de Barcelona, para ver hasta qué punto estamos contaminando ese entorno con nuestra forma de vida, nuestra forma de desarrollarnos. Realmente los estudios son interesantísimos. Hemos puesto en marcha diferentes protocolos porque vemos que es interesante que en todas las estaciones SILMAR haya control de este tipo de contaminantes. Y bueno, en principio, la conclusión es que tenemos un patrimonio aún en buen estado, entre comillas, en diferentes zonas, no en buen estado, sino que está resiliente, que tiene capacidad de recuperarse, pero no podemos perder ni un solo segundo. Y yo creo que la sociedad civil, tanto la Fundación Mare Terra como la Fundación RAED, desde la Unidad de Medio Ambiente y Ecología, otras iniciativas como Observadores del Mar, todos tenemos que de alguna manera intentar cambiar las cosas porque tenemos poco tiempo. Y me quedaría aquí por si hay alguna pregunta. Perdonad, he ido muy rápido, pero no sé si... Buenas, Miquel, otra vez. Ahora ya nos vemos por aquí. Sí. Que no te veía con la presentación. No, ha ido bien, Vale. tranquilo. De tiempo hemos ido genial. Darte las gracias por toda la información que nos has dado, información que no conocíamos mucha de ella. Y yo tengo una pregunta, reflexión, ¿vale? Que llevo días que se me pasa por la cabeza, ¿no? Se está hablando mucho, la gente está súper feliz porque estamos a noviembre y hasta ahora hemos podido ir en manga corta y, más importante aún, que nos hemos podido bañar, ¿no? Y como comentabas antes, que ahora no llueve casi en el Mediterráneo. Entonces, claro, es una reflexión de decir, vale, ahora somos muy felices, pero ¿qué pasará mañana o en un futuro breve? Bueno, yo creo que el hecho de asociar la temperatura del agua con el baño, porque es una parte del ocio que tenemos, pues está muy bien, pero es totalmente erróneo. O sea, realmente que al mes de noviembre y el otro día estuve en el agua, estamos a 20 grados, el agua marina, esto es realmente un drama. Y bueno, sí que estuve por la Costa Brava, me decían, no, todos los restaurantes estamos llenos, todos los bares funcionan, la gente sigue viniendo, todo eso está muy bien, pero la realidad es otra. La realidad es que el mar, eso le genera un cambio ecosistémico. Y eso implica pues, que la biodiversidad, que es lo que estamos hablando al final, que es ese capital natural que necesitamos en buen estado, que funcione, que sea funcional, que sea ecológicamente funcional, eso está cambiando. Te das cuenta
en los últimos 20 años que llevo buceando, pues realmente que la vitalidad es como si te vas a un bosque, ¿no? Un bosque del Pirineo o te vas a un bosque de Collserola. Te vas a Collserola y ves que la vitalidad de ese entorno es realmente escasa, te vas al Mediterráneo, te vas a la Costa Brava y durante 20 años has visto esa pérdida de vitalidad del ecosistema. Y un factor clave, pues evidentemente la temperatura. La temperatura hace que, evidentemente, las especies en un momento concreto del año tengan más actividad metabólica, se reproduzcan más rápidamente, quizás tengan más éxito en la reproducción, los animales están más activos, pero realmente de golpe porrazo ves que la cosa va degradándose. Creo que la temperatura es un factor muy interesante porque nos da una información y hay que ser responsable en que esa información en este momento no es correcta, no es positiva. Por eso, ¿no? Es como decir, la felicidad que tenéis ahora, ¿cómo nos hacemos entender que lo bonito que es, pero en realidad no es tan bonito? No, yo creo que no, realmente no es que ni sea ni bonito ni sea feo, es que no es correcto, no es que no sea correcto, es que es un parámetro que nos da información que nos plantea un reto importantísimo, ¿no? Y es que, por ejemplo, las especies que se reproducen con aguas más frías migrarán hacia el norte y ese hábitat que ha sido vaciado se llenará por otra especie, sobre todo oportunista, ¿no? Mira, por ejemplo, en el Mediterráneo, en la parte oriental del Mediterráneo, prácticamente el 60% de las especies ya no son mediterráneas. Son especies de otras partes del mundo. La gamba roja ya prácticamente no existe, es la gamba blanca que viene del Índico. En el caso del Mediterráneo oriental, nuestra parte, pues este proceso está en esa línea vamos, ¿no? Hay muchas especies que, por ejemplo, el sargo imperial, el corval, la corvina ya no la ves, por ejemplo, ¿no? Una especie que era bastante frecuente. Hay muchas especies que se están desapareciendo. Todo el tema de los corales, ¿no? Las gorgonias, la paramoicea está muriéndose, la Unicella singularis también. O sea, toda una serie de organismos que históricamente estaban presentes prácticamente están desapareciendo. Sí, una pena todo. Vale, le paso a mi compañera Nuria, de comunicación, que también le hará preguntas. Hola, Miquel. Bueno, Hola, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. El resto de la gente, os recordamos que podéis ir escribiendo vuestras preguntas por el chat, ¿vale? Las iremos pasando. Y mientras hago yo una pregunta, bueno, porque lo he ido escuchando durante la mañana y ahora con las áreas marinas protegidas hablábamos de, bueno, comentabas, ¿no?, que no están protegidas en realidad, o sea, que quizás como no es muy funcional. Y esto lo veíamos también cuando habéis sacado ejemplos de acuerdos y así, que se hacen acuerdos, pero quizás no llegan a cumplirse tal y como está estipulado. Pues como decías, en las áreas marinas protegidas. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que falla en realidad? ¿Falla la regulación o es que no hay mecanismos de control de estos acuerdos, regulaciones sobre medio ambiente? Bueno, O realmente partes. hay varios factores. El crear una área marina protegida implica un presupuesto anual que de alguna manera empieza de una forma muy limitada y luego hay que ir incrementando. Un área marina protegida implica vigilancia, implica toda una serie de gastos que el Estado, que de alguna manera pues firma ese acuerdo, tiene que cumplir. Entonces, pues bueno, esos presupuestos no se consolidan. En el caso de España, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, pues que desde el año 2008 la inversión en conservación en los parques nacionales se ha prácticamente congelado, ¿no?, cuando realmente esos espacios, debido a la presión antropogénica, tenían que tener cada vez más presupuesto y ampliarse, porque realmente lo que estamos perdiendo es espacios naturales, ¿no? Eso no ocurre en España. España es un país, entre comillas, bastante rico. Francia quizás es un poco más responsable. Italia tiene más de 70 reservas marinas y prácticamente creo que era el 2% las únicas que funcionan. Es complejo. El Cap de Creus, por ejemplo, en el caso más cercano, ¿no?, en Cataluña, creo que la Generalitat no tiene dinero ni para pagar la reparación de las embarcaciones. Yo recuerdo que la Fundación Abertis tuvo que pagar una embarcación para poder vigilar un espacio natural que está protegido por el Parlamento de Cataluña y que a más genera una cantidad de dinero brutal. O sea, yo no entiendo cómo un espacio protegido que genera tanto valor económico no se invierte una parte en conservación. Eso es impensable, es insostenible. Es el concepto que yo planteo de futuro
que también es muy importante, que es el valor del capital natural a nivel económico. ¿Qué nos está haciendo las Islas Medas? Que ya no es una reserva, no es un parque natural, es un parque temático, es como PortAventura. Y realmente la gente vive del uso. O sea, vale más un mero vivo, evidentemente, que un mero muerto, ¿no? Porque el mero vivo pues genera prácticamente muchos activos. Todo ese concepto del valor del capital natural es lo que nos puede dar una idea de hasta qué punto estamos errando en la falta de inversión en la conservación de la naturaleza. Todas esas externalidades positivas no están valoradas. Un metro cuadrado de Posidonia, ¿cuánto CO2 fija? ¿Cuánto oxígeno genera? ¿Y qué nos costaría generar eso de forma artificial? No lo podríamos hacer. O sea, el valor es incalculable. Entonces, es absurdo que tengamos una economía, un modelo económico que no tenga en cuenta que el uso de un entorno natural tiene un coste. Y eso va por ahí. Eso es el proyecto Blue Capitals que estamos desarrollando y que creo que es interesantísimo porque es la primera vez que las empresas dicen, ostras, yo como turismo, yo tengo un hotel, utilizo las playas de donde sea, utilizo el agua, utilizo la Posidonia, ¿y eso qué coste tiene, qué desgaste tiene y qué tengo que invertir para conservar ese activo? Eso es muy importante. Miquel, la Laura González ens ha fet arribar una pregunta. José Francisco, estamos intentando hablar contigo. Por favor, si nos puedes poner la pregunta en el chat, se la haremos llegar a Miquel. Gracias. La Laura González digo, hola, desde tu punto de vista, ¿qué forma crees que es la más eficiente para concienciar mejor a la ciudadanía sobre este tema? No es fácil. Bien, yo creo que, a ver, el proyecto, por ejemplo, Observadores del Mar, que es un proyecto fantástico, que lo que hace es hace ciencia ciudadana. El proyecto Silmar también, o sea, nosotros cuando entramos en un ayuntamiento hacemos un acuerdo también con el centro de buceo, hacemos acuerdos con empresas, lo que intentamos es que la gente participe, pero con la acción, o sea, tenga experiencias que le haga cambiar la manera de ver las cosas, que aprenda. Eso es fundamental. Y entonces no podemos hacer cambios en el mundo si estamos sentados en la silla, desde el despacho, desde casa, delante de la tele viendo Netflix. Tenemos que movernos. Y hay cantidad de fundaciones como la vuestra, como la nuestra. Hay cantidad de entidades que están moviéndose. Entonces eso es lo que hace participar, levantarse y actuar. Y bueno, yo creo que hay plataformas muy interesantes, muy innovadoras, que puedes aprender mucho y que ese granito de arena que necesitamos para cambiar el mundo, pues se pueda aportar de una forma eficiente. Yo no creo que sea un problema. Vivimos en un mundo distópico, pero hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Yo creo que esto ya, o sea, es el ímpetu de esto, de no estar esperando a que nos solucionen las cosas, sino a levantarnos y actuar. Correcto, Perfecto. correcto. Te paso, Pati, la palabra. Sí. Ya es la hora de... Haremos un descanso ahora, pero te queremos decir, Miquel, que te haremos llegar una pregunta por correo electrónico, ¿vale? Que nos Correcto. han hecho ahora mismo y para no alargar más y poder tener descanso antes de la siguiente ponencia, te la enviamos por correo y ya está. Perfecto. Yo he hecho una modificación de la presentación, os la voy a mandar en PDF para que la podáis enviar a todos los participantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.